Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de viernes. Vamos ya entrando al fin de semana. Esperamos que todos los proyectos y todos los planes que usted se haya trazado a lo largo de esta semana se hayan cumplido. Y como siempre, nuestro saludo cordial a nuestros panelistas. Marvin Aguilar, bienvenido Marvin, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Gracias Julio también, qué bueno que ya estás acá con nosotros y tienes un rótulo ahí, 870 días. Sí, son los 870 días de no resolverse un amparo en la Sala de lo Constitucional y esperemos que esta no vaya a ser más de lo mismo, ¿verdad? Se criticó tanto a la anterior sala en cuanto a la pronta y eficaz cumplida justicia, entonces es una forma de hacer una reflexión, eso se lo hacen a un abogado, te puedes imaginar que no le podrán estar haciendo a cualquier otro. De manera simbólica representa un mensaje muy, pero muy, digamos, directo a ese tipo de... Con las consecuencias que esto trae. Comportamiento que ha traído las anteriores salas y que se espera que esta pues a lo mejor no lo tenga. Eso te entiendo, ¿no? Don Ronald, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias hombre y gracias por la invitación. Buenos días a toda la teleaudiencia, un fraternal abrazo. Pues y a mis compañeros acá y a Tania que la tenemos siempre a la distancia. Gracias Tania, hola, buenos días Tania, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, bienvenida. Hola. Gracias, buen día a todos ahí en el set y a ti Ernesto y por supuesto a toda la audiencia de Diálogo. ¿Cuáles son los alcances jurídicos de la extradición del suegro del expresidente Mauricio Funes, quien ha sido acusado de lavado de dinero y en el caso de saqueo público? No. Comienzo con usted ahora. Bueno, yo creo que al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? $130,000 se supone que podría ser el lavado de dinero, porque él no justificó unos ingresos para una compra de vehículos. Pero vi que nos gastamos un platal en irlo a traer, 3 aviones, 2 aviones militares y un avión comercial, y se montó todo un espectáculo. Yo creo que se les pasa la mano. Y esto pues a todas luces se ve que es una cortina de humo para el problema que tenemos con Estados Unidos de Norteamérica con la lista que sacaron. Hay una, digamos, como prácticamente pareciera ser que estamos en campaña. Todo es una respuesta política a otra acción política realmente, ¿no? Vamos a ver. Que el suegro de Mauricio Funes tenga que responder ante la justicia por lo que se le acusa es correcto y debe de... Incluso él debió haber evitado todo esto y haberse presentado a los tribunales porque él mismo ha dicho que tiene la capacidad para demostrar que no hubo, digamos, de lo que lo acusa. Entonces, cuando uno sabe que no ha metido las manos o no ha servido de testaferro, que es el caso de lo que se sospecha, pues entonces, digamos, uno se presenta a los tribunales y defiende eso, ¿va? Y si lo van a detener, pues los abogados deben de ayudarle a uno a pasar, digamos, va el proceso en la casa, ¿va? Y si no, pues en la cárcel. Pues es decir, ese es parte de haber participado en política y haberse beneficiado de un familiar o de las posiciones políticas que tuvo alguien al que yo conocí. Eso es así. Sí, es un mensaje político y directamente a Mauricio Funes. O sea, le están diciendo cuando te agarremos, me imagino que hasta submarinos voladores o naves espaciales vamos a utilizar para traerlo, ¿verdad? Pero es un mensaje político, como también lo es la formación en la comisión digamos, que va a investigar el dinero de las ONG, ¿verdad?, que se ha transferido en la Asamblea Legislativa y que también hay que investigarlo. Estamos de acuerdo que hay que investigar qué ONGs han, digamos, han Te fuiste ya a otro tema que lo vamos a abordar más adelante. Todo está, en síntesis, ok. Vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu lectura? ¿Compartes lo que han dicho tus antecesores? Celebro, como toda salvadoreña, creo que se estén trayendo a las personas
que se dicen perseguidas políticas, pero que lo que hacen es huir de la justicia y de enfrentar cuentas pendientes con el país, sobre todo en un caso en el que el mismo expresidente se jacta públicamente en diversas plataformas que no hay absolutamente nada a nombre de él y que no hay pruebas, y que pues precisamente la figura de los testaferros fue como quizás la modalidad principal, porque sí supo cubrir bastante mejor su rastro que los anteriores. Entonces sí vamos, creo que en la misma línea. El despliegue pareciera demasiado exagerado para la persona que iban a recoger. Ahora, no desconocemos también cuáles son las justificaciones, porque definitivamente sí parece que ha sido un exceso, pero sin embargo yo como salvadoreña celebro que se traiga a la justicia personas como esta, porque ya sabíamos que esto iba a ser la moda, la persecución política, y que se sepa que, si bien es cierto, Mauricio Funes ha sabido burlar la justicia de El Salvador, pero va a tener que ver a muchos familiares y muchas personas cercanas, y en algo estima a personas como su suegro, pues rindiendo cuentas que debería estar rindiendo él. Licenciado Valdivieso. Yo siempre he dicho que en todos estos debe de existir un criterio de proporcionalidad en las cosas, ¿verdad? Más esto es un mensaje político, definitivamente. Mensaje político al expresidente Funes, ¿verdad? Segundo, no me hace sentido cuando una persona tarde o temprano del brazo de la justicia va a llegar. Ahora entra una segunda etapa, porque hay que verlo en esos dos ángulos, Ernesto. Uno, el tema estrictamente judicial, y el otro es la valoración política de una acción. En el tema estrictamente judicial, pues va a tener derecho de defensa, va a tener su defensa material, va a poder desvirtuar o no, ¿verdad? Ese tema va a estar en el órgano judicial. Lo que yo quiero hacer un llamado de reflexión es en el sentido de que todas las acciones tienen que tener una proporción, ¿verdad? Alguien sacaba un meme ahí o andaba en circulación que al asesino en serie de Chalchuapa, creo que es, ¿verdad? 2 policías lo llevaban agarrado, ¿verdad? Y a este lo bajaron con 2 push-pull de esos aviones que se utilizó en la guerra. Entonces, como que la proporcionalidad no lo es, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de la justicia del país, entonces yo no creo seguir creyendo que siga habiendo selectividad. Ojalá que a todos los que agarren lo hagan con ese mismo sistema. Pero al final yo creo que ¿qué es lo que se persigue? De que enfrente la justicia, que dé cuentas, si salió culpable, bueno, y si no, también, aunque para efectos mediáticos ya está condenado. Me declaro inocente aquí y donde sea. Tengo mis documentos en orden. Claro que soy inocente y espero que el proceso judicial sea justo. Yo vengo a defender lo mío, dijo. Creo que es lo más contundente. Claro, a defender lo mío. Tiene todo el derecho de hacer ese plan. Yo no he escuchado a ningún imputado que diga, salvo aquel que no tiene ninguna asesoría, que diga, sí, yo cometí a menos que sea un acuerdo con la fiscalía para obtener un juicio abreviado, entonces venga una confesión. Sí. Es un mensaje para el expresidente Mauricio Funes. No, le está planteando, sí, le va a decir, va a defender su hueso. Es que al final así es, ahora, cada uno. Pero Tania decía algo importante, hombre. Lo de Mauricio Funes, él se enorgullece de decir que no hay pruebas, que aquí... Es que no hay nada en nombre de él. Correcto, es lo que él dice. Correcto, pero si ves... Y yo me he dado la tarea de ver todas las declaraciones de él y jamás dice que es inocente, jamás dice que no hizo nada. Lo que dice es que no hay pruebas. Claro. Léele bien el discurso. Tania. Claro, es correcto. Sí, es cierto, él siempre dice lo mismo y en realidad eso no quiere... De hecho, cuando el ex jefe de lavado de dinero manifiesta que no hay prueba directa contra él, hace una tergiversación de hechos en donde manifiesta que la misma fiscalía confiesa que no existe prueba contra él. Y lo que quiso decir el jefe en ese momento es que lo que no había era prueba directa. Por supuesto que cubrió mucho mejor los rastros que otros. Sin embargo, hay muchos indicios que hay prueba alrededor, es decir, se ha encontrado demasiada prueba, no solamente testimonial, sino que también hay una pericia que entiendo que no se ha entregado aún, pero que al final van a constituir prueba indiciaria y es perfectamente condenable a base de prueba indiciaria siempre y cuando toda la prueba considerada en conjunto
nos haga llegar a una única conclusión, que es la responsabilidad penal de esta persona. Es decir, no quiere decir que porque no hay prueba directa no va a poder ser condenado. Ahora, diferente es que no puede haber juicio si él no está presente, porque no puede pasar de la etapa de instrucción él a la siguiente fase si él no está presente. Hay gente aquí que aunque nazca 3 veces va a justificar lo que tiene, hombre. ¿De dónde? Claro. Ojo con lo que está sentando precedente, que es una presunción de enriquecimiento ilícito a través de la de esa normativa en el cual te dice, mire, justifíqueme, usted tiene un Mercedes-Benz. Sí. Ajá, venga, don Marvin, explíqueme dónde lo sacó, cómo lo paga. Es decir, ojo, el antecedente, y ojalá, y eso va a ser muy interesante, a ver cómo aplica los jueces ese conjunto de valoración de pruebas. Pepe Mujica me dijo una vez que la mejor forma de saber si un político está robando es su cambio de nivel de vida. Un político no tiene por qué cambiar su nivel de vida cuando llega a cualquier posición. A mí don Santos, el que vendía mangos allí en Aguachapán, decía que hay tres cosas también vende mangos en hay 3 cosas que el ser humano no puede ocultar, decía él, ¿verdad? En su filosofía coloquial. Primero, dijo, el embarazo. No se puede ocultar, decía él. Segundo, no se puede ocultar lo pobre. La pobreza. La pobreza. Y el tercero, lo tonto, decía él. Porque eso se destila. Claro. Entonces, con una filosofía fácil, y la ciudadanía lo ve, saca sus propias conclusiones. Ahora, de eso a probarlo judicialmente es el gran reto que tiene la Fiscalía. Porque no creas que es fácil ir a probar un delito de corrupción si nadie pide recibo, nadie le va a dar un dato. Ahí es donde siento yo que tiene que cualificarse el instrumento probatorio. Tenemos que pasar del famoso testigo criteriado, que no deja de ser delincuente el testigo criteriado, ¿verdad?, a otro sistema de valoración, mejor dicho, de aportación de prueba, pasar a una prueba científica, dotarle de los instrumentos y recursos a la Fiscalía, pero seguir sobre la base de un testigo criteriado como la reina de la prueba para probar todo este tipo de entramado. Ok, entonces habría que esperarlo. Decía que el ministro de Seguridad planteó en este mismo programa esta semana, conversando con este servidor, que están tras la pista de prestanombres, donde está ese dinero, porque hacía un poco en reflexión a mi pregunta, la valoración, que sin duda alguna la población lo que espera de casos como estos es que el dinero regrese, pero casi por lo general nunca regresa el dinero. O sea, ¿y dónde está ese dinero? Pero en eso sí. Ernesto, por lo menos en el caso Saca, yo doy fe que no se siguió la pista del dinero hasta donde se pudiera alcanzar a seguir. Sí. Es decir, se dijo, el dinero salió de Capres y salió a esta sociedad pasó para Estados Unidos, y después de allí ya no se quedaron investigando, ya no siguieron la pista del dinero. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Al final el dinero no se iba a regresar. Y hay otro punto bien importante, y es que ningún fiscal general de la República ha traído a la mesa un caso de extensión de dominio de un expresidente de la República anterior al caso Saca. Y esto es tan claro como que los gastos reservados no nacieron con el expresidente Saca. Existían desde la época de los militares. Hay hasta un libro escrito sobre ese tema. Con el presidente Flores hubo extensión de dominio, creo. Ejecución. Y le devolvieron todo. Y le devolvieron yo creo que hubo extensión de dominio. Correcto, pero fue por fue por la donación de Taiwán. Okay. No fue una persecución. Pero le devolvieron todo. Y hay registro de gastos reservados ejecutados desde los últimos 5 meses del periodo de Alfredo Cristiani, porque antes de eso, curiosamente, ya no hay registro ni siquiera material. Entonces, no hay casos de extensión de dominio, por lo menos por la ejecución de gastos reservados, que de donde se ha desviado bastantes fondos públicos, que se pudieran haber dicho, se ha intentado por lo menos restituir esos fondos hacia el Estado de Salvador. La ley a la que hace alusión la doctora, con esa ley puede llegar hasta los españoles en cuanto a su aplicabilidad. Correcto. ¿Verdad? Es decir, porque la ley de extinción de dominio va contra el bien, no contra la persona. Porque muchos van a alegar prescripción, van a alegar que ya pasaron los 10 años, estamos claros,
¿verdad? La prescripción como forma de extinguir la responsabilidad existe dentro de nuestro ordenamiento. ¿Y será lo que tengas aquí en El Salvador? Porque, por ejemplo, Tania decía algo que es interesante. Siguiendo el rastro del dinero. La ruta del dinero. La ruta del dinero, llegaron a Estados Unidos. Bueno, no sé, Tania, si es ese destino en Estados Unidos fue Delaware, porque si es Delaware, ahí es un paraíso fiscal. Entonces ahí en Delaware ahí se pierde. Ahí ya no es que no podés, pues, porque no, hombre, sí se puede. Cuando quieren llegar al fondo, mira, fíjate, todo dinero deja trazabilidad, hombre. No, te voy a explicar. Veamos el caso de Joaquín Guzmán, el Chapo en Nueva York. Ellos los gringos querían saber si el capital de $14 mil millones que supuestamente el Chapo ha acumulado por sus negocios, ¿a dónde estaba ese dinero? Porque te has fijado, condenan a los capos, pero el dinero Estados Unidos nunca lo recupera. Entonces vaya, ok, si no querés que vayamos tras tu dinero, entonces nos vas a entregar a más gente. Y comienza a cantar. Entonces, y así es como los capos logran mantener, ya no para ellos, porque sus condenas son eternas, sí para sus hijos, para su mujer y para todo eso. El dinero del narcotráfico no aparece nunca, fíjate bien. Sí. Del Chapo, de todos esos de Pablo Escobar. ¿Dónde está el dinero de Pablo Escobar? Entonces, eso es porque los meten a paraísos fiscales. Entonces, que no venga el expresidente Funes a decirnos, bueno, tal vez habrá gente que le cree, pero yo cuando le oigo que no hay nada a mi nombre, o sea, que digo yo, y cree que uno no sabe que se puede robar y no tener nada a tu nombre. Claro. Sí. Es que precisamente eso es lo que pasa con el crimen organizado, el narco y los paraísos fiscales. O sea, ¿saben ustedes cuántos bancos hay en Panamá? No. 280 bancos. Mira, ahí está también esa declaración también del fiscal, va en la misma consonancia. La fiscalía dice extenderá las investigaciones del caso saqueo público, una presunta red de corrupción encabezada por el expresidente. Fíjate cómo se cuida. Y eso lo aseguró también aquí el fiscal. Sí, ¿cómo se cuida el fiscal? ¿Cómo se cuida el fiscal? Dice, va a extender las investigaciones, por supuesto. Si el problema no es ese. Pero también nos invitó y dijo a aquellos que les invito a que se acerquen. Sí. Que hablen porque vamos a ir tras ellos, así lo dijo. Pues sí, lo que te estoy diciendo es que una cosa es que pueda saberse y otra cosa es que pueda probarse. O sea, yo no estoy diciendo de que no se haga esto, hay hechos notorios, ¿verdad?, que se puede deducir, pero dentro de lo que es el proceso jurisdiccional, la verdad jurídica... Lo importante es probarlo. Probarlo, pues, y si no, se le cae. Por eso es que la fiscalía son muy cautos a la hora de dar opiniones o de iniciar un caso, porque si judicializan un caso, si la suficiente robustez de prueba, cuando se les caiga, entonces le van a devolver la pelota y les van a empezar a decir, no, es que este presentó el caso a sabiendas de que no tenía todas las pruebas porque lo quería favorecer. Entonces, el tema para mí es el resultado. Cuando haya una sentencia condenatoria en firme, entonces te puedo decir, bueno, el resultado apuntó hacia donde debe de ser. Yo simplemente quiero dejar planteada una pregunta. Yo he leído de una manera taxativa, he buscado fuentes y quiero que me digan ¿a dónde está la facultad de la Asamblea Legislativa para hacer donaciones? Independientemente, porque van a aparentar que hay... interesante. Que hay que aparentar que hay ONG buenas y malas, que no lo dudo que lo deben de haber. Sí. El tema no es si es bueno o es malo la ONG. Aquí entran en conflicto, en mi criterio, dos cosas. Uno, que no existe ley expresa donde autoricen o faculten al órgano legislativo a dar donaciones. Estás obviando algo. Pero déjame terminar la idea y después la haces pedazos. Finalmente, al no tener esto, porque el artículo 86 de la Constitución tiene que tener un mandato expreso para poder hacer este tipo de situaciones, sobre todo que el dinero no es de la Asamblea, el dinero es de todos los contribuyentes. Entonces, independientemente si es buena o mala, yo no he encontrado que esa atribución la tenga de manera específica la Asamblea Legislativa para otorgar, dijéramos, donaciones a esas ONG, independientemente de todo lo demás. Entonces, creo que lleguen al fondo, pero que no se repita en el próximo presupuesto, que vienen donaciones
para otras ONG, porque no se discute el manejo. Esa es una parte del análisis. Es otra cosa. Esa es una parte del análisis. El problema que debemos de centrar es, ¿hay o no hay facultades para dar esas donaciones? Porque entonces eso debería ser una política pública. Cuando alguien me dijo, mira que esta es una ONG porque allá el alcalde de X municipio paga 6 o 7 profesores. Eso no es facultad. Para eso están las políticas públicas, que son suficientes para eso. Entonces, puede hacer eso un alcalde. Bueno, yo no lo he visto. Mecanismos. No lo he visto. Entonces, cuando a mí me demuestren así que están facultados de manera expresa, entonces yo podría entrar al análisis. No, es que yo no estoy cerrado a que hubo corrupción. Investiguen, váyanse para atrás y no volvás a repetir. Es que me parece, correcta la posición de Julio. La Asamblea Legislativa es un abuso realmente de la Asamblea Legislativa de estar manoseando el presupuesto en esa parte. Esa es otra cosa. Es un abuso. Por lo tanto, y lo más importante siempre es el futuro de las cosas, porque al final de cuentas eso ya pasó, pero el problema es que vuelva a pasar. Eso es otra cosa. Exacto, Tania. Sí, correcto, como dice el doctor Umaña y el Iqbal, bueno, en realidad los tres, yo creo que se va a desvelar un mecanismo bastante grande de diversas instituciones, porque como dice el Marvin, esto viene avalado desde Hacienda, desde la misma Corte de Cuentas de la República, que tenía obligación de fiscalizar, que como dice el Valdivieso en otras ocasiones, no fiscalizaba ni siquiera las alcaldías, muchísimo menos iba a alcanzar a tener el presupuesto para fiscalizar a las ONGs. Ahora, lo que sucede es que es cierto, no hay una facultad clara y precisa de la Asamblea Legislativa para estar interviniendo en políticas públicas. Esto significa que ha sido un mecanismo defraudatorio utilizado de diversos entes públicos con la participación de privados para defalcar al Estado nuevamente. Y a mí lo que me preocupa es que aparejada a la comisión, que va a ser únicamente el alcance del 2015 al 2018, que la Fiscalía, yo creería que ya está iniciada una investigación aparte o ampliada la de las plazas denominadas fantasmas, porque en realidad ya están sobre aviso. Entonces eso quiere decir que en este momento ya están ocultando rastro o ya están intentando desaparecer pruebas, cambiar situaciones que induzcan en error a la Fiscalía y que constituyan nuevos delitos como el fraude procesal. Entonces tienen que estar iniciados ya, porque sabemos que este no ha sido un mecanismo que inició y terminó en la legislatura 2015-2018. Y eso es lo que yo el viernes pasado les decía, no basta restituir el dinero como se supo que pasó con la ONG de la esposa del diputado Gallegos. Es que en realidad, cuando esa situación se da, hay que remitir información a la Fiscalía para que inicie los procesos correspondientes por lavado de dinero, por peculado y por todos los demás delitos que los particulares pudieran también incurrir. Entonces, el alcance 2015-2018 se queda corto, pero la creación de la comisión sí me parece que constituye en esta ocasión un interés nacional, como lo establece el ordinal 32 del artículo 131 de la Constitución, que es el que faculta, y el 132 a la conformación de comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional. Creo que es asunto de interés nacional y quedó debidamente justificada su creación y su necesidad el día de ayer cuando se instaló la comisión. Y hay una cosa que yo quisiera decirte, que tú me estás hablando de los alcaldes. Mira, hay una especie de salida para las alcaldías y que ha avalado la Corte de Cuentas, pues. Y este sentido, el Código Municipal les da potestad a las alcaldías de intervenir en todo, por ejemplo, deporte, cultura, salud, educación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un alcalde? Que tenga los recursos, ¿va? Firma un convenio de cooperación con una escuela, un instituto nacional, y se compromete a darle hasta el 90% de lo que necesita, ya sea infraestructura o ya sea profesores. Entonces, lo que tiene que hacer la escuela es poner, o el instituto, o incluso las organizaciones de deportes, de cultura, es poner el 10% y la alcaldía le cubre el 90%. Bajo ese mismo argumento tenemos alcaldías que se meten en seguridad pública. Bajo ese mismo argumento tenemos alcaldías que regulan tráfico. Entonces, reformar. No, señor, las competencias del Código Municipal están definidas en el artículo 4 del Código Municipal. Hay que reformarlas, hombre, conforme tú le das más fodes, pero también le das más obligaciones a las alcaldías. Y así va descentralizando el Estado. No tienen derecho las municipalidades de tener un cuerpo de... Yo lo que estoy en contra es a la discrecionalidad que tienen los funcionarios en un momento determinado, que bajo el argumento de como ahí dice de que yo tengo esta facultad, entonces hago.
Pero que Y de es que malo la hay que un al- discrecionalidad no es el problema es el abuso de la discrecionalidad en el corte de ejercicio cuentas. de las funciones. Corte de cuentas. Y es que en realidad todos sabemos que hasta cierto momento todo fue negociado, los privilegios fueron negociados, los presupuestos fueron negociados y cuando este presupuesto llegaba a la aprobación en la Asamblea Legislativa ya todo estaba negociado desde antes. Así es. Ahora bien, hay Vamos una cosa a ver, que hay que decir, pero los miren. diputados se abrogaron esta listita de ONGs. Sí, es un abuso de las asambleas legislativas. Porque esto les permitía a ellos, un departamento, hacer obras. O sea, Mira, también. ahí vino una lista de 5 personajes que los acusan en Estados Unidos de corrupción más narcotráfico, ¿verdad? Viene del Departamento de Estado. Yo lo veo como una acción política de los Estados En Unidos. realidad quien la liberó fue Norma Torres. Sí, pero es del Departamento de Estado. Ella mandó a pedir. La lista, ella la pidió y es de los 3 países. Pero es un golpe político, ¿verdad? Como quien dice, mire. Y no hay casualidades. Sí, correcto. Usted hizo el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, destituyó fraudulentamente al fiscal, porque eso es lo que alegan. No están alegando que pusieron a fulano, no. Que no se siguió el debido proceso en los 2 casos, ¿verdad? Entonces, y yo le pedí que retrocediera, usted dice que no retrocede, entonces ahí le va este pequeño listado. Ese es como para pedirse cartas, es como un agravio versus un desagravio y entonces ya sentémonos y platiquemos. El presidente les dijo que no hay marcha atrás, ¿verdad? Que esto así va a seguir. Ahí tenemos la lista de las personas. Ya viene la otra lista, que es la lista Engel, ¿verdad? Entonces la lista Engel veía yo, ahí está, miren, Carolina Recinos, José Luis Merino, Rogelio Rivas, Cifrido Reyes. Cifrido Reyes, y el Guillermo quinto, ¿quién era? Guillermo Gallegos. Guillermo Gallegos, don Guillermo Gallegos. Entonces, aquí hay que ver qué acciones va a tomar también el gobierno, ¿verdad? Yo creo que mucho se ha hablado de la lista y yo creo que por el tiempo deberíamos de centrarnos en contestar algo importante para la población. ¿Y esa lista es cierta o es mentira? ¿Cómo? Bueno, el presidente aceptó que era cierta. El presidente lo que dijo que le molestaba. De un han de haber A él lo que fotocopiado. le molestaba, dijo, es que no venían. No es que lo ha aceptado. No. Tácitamente, es igual que Mauricio Funes, sí. cuando dice no hay pruebas, pero acepta. Hay que replantearlo. ¿Es oficial o no es oficial? Eso es lo que Es oficial. ¿Las acusaciones Es son oficial. ciertas o son falsas? Mira, es oficial del Departamento de Estado y el Departamento de Estado goza de la credibilidad de todos. Esas consideraciones que ese es el tema que yo esperaría que abordáramos aquí. No son más allá de vinculantes. eso. No son vinculantes, pero ¿es cierto o es mentira? Lo que se les No acusa. sé, eso lo van a tener que probar. eso ¿Qué estás que lo hablando prueben del ellos. otro? Yo no O sé. eso hay que preguntárselo a Eso ellos. nunca se va a probar. Lastimosamente no tenemos más tiempo para discutir este tema que es demasiado importante. En realidad a mí me gustaría conocer algo que no vamos a saber nunca, cuál es el criterio o los parámetros que adopta Estados Unidos para incluir a personas en las listas, porque si es que son funcionarios activos o que si tienen casos en ética gubernamental o si tienen casos que ONGs han levantado la voz o si hay casos en fiscalía, porque en realidad deja mucho que decir y no vamos a defender absolutamente a nadie, porque yo siempre, como sostuve con el doctor Quijano, es mejor limpiar el honor y la imagen de uno y enfrentando un proceso a estar esquivando la justicia, pero también hace falta conocer los criterios porque hay muchas personas que uno se quedaría pensando, bueno, pero ahorita hay una persona que tiene orden de captura, que es del Partido Arena, el doctor Quijano, ahorita hay otra persona, el exalcalde de San Salvador, que confesó haber financiado pandillas, que dice que era una extorsión que estaba, pagó a Sí, pandillas. pero no podemos mezclar eso con el otro análisis. Es que está vinculado, no podemos dejar de decir que hay personas que no estaban en la lista y sin entender el criterio adoptado, porque en el caso de la Hay que entender que esto fue un golpe político de los Estados Unidos. Hay que esperar la lista Engel, además, pero mezclarlo de Norman Quijano ya tiene juicio, ¿eh? Ya hay orden de captura. Y no está en la lista. Entonces, sí, pero es que no es eso. Así es. O sea, es decir, hay una cosa que hay que entender. Estados Unidos ha hecho, digamos,
yo creo que los analistas salvadoreños deberíamos de actualizarnos en relación a esta cuestión de las listas, porque no es la única ni el único país que Estados Unidos ha hecho. Sí. Lo ha hecho con Y no es Arabia la única Saudita. lista que ellos hacen. Lo ha hecho con Arabia Saudita. Hace 3 programas te dije. 70 personas ligadas al príncipe Mohammed bin Salman. Lo ha hecho con el partido Koch allá en Israel, declarándolo a ese partido ultranacionalista una organización terrorista. Sí. Solo quiero decirte una cosa. Lo ha hecho presionando de manera No la privada veas tan a así. Colombia para que baje la represión y se siente a Vale. negociar con la gente que está protestando. O sea, es decir, lo que A lo que- Ucrania lo que- le ha- a Ucrania. a O sea, Ucrania. por ejemplo, fíjense Sí. bien qué cosa más interesante. El jefe de gabinete del presidente Zelensky en Ucrania. Lástima, Jefe de gabinete espérame ha que sido el tiempo se declarado Se nos fue el bien. tiempo. Solo quiero Reflexiones terminar finales. una cosa. Reflexiones finales, Julio. El hecho, no la veas tan así. Aquí en este país pesa más una lista de estas que una sentencia de una corte de cuentas, que una sentencia. Le tienen más miedo los funcionarios a aparecer en una listita de dedos a que les condenen Ahora o bien, a que les hagan una estos cosa. funcionarios, estas personas deben de prepararse porque Estados Unidos les va a cancelar la visa. Por supuesto. Y tienen todo el derecho. El derecho. Ahora bien, estos funcionarios también y estas personas involucradas aquí deberían de aclarar esta situación. Correcto. O renunciar del cargo. Porque si a mí me preguntan, y quiero terminar concluyendo con esto, mi Brevemente. participación, Se me fue. 3 líneas. 10 segundos. El listado hecho público por Norma Torres es cierto. Las acusaciones vertidas a estas personas son ciertas. Cierto. Y eso es serio para cualquiera que ande en política. Así es. Bueno, el Exactamente. tiempo se nos fue, ¿sí? Solo una cosa curiosa, leía por ahí que hay un país que se llama Montenegro, allá Era en la antigua Yugoslavia. ¿verdad? En Yugoslavia, que era de Yugoslavia, o ya es independiente. China le estaba haciendo una carretera de 100 y tantos kilómetros, solamente le hizo 40 y pico, y hoy no pueden pagar porque se les cayó con la pandemia el turismo. Van a embargar el país, nada más. Con nosotros ya lo hicieron con los trenes. Inglaterra embargó la frontera, sí. ¿se acuerdan? Porque no pudimos pagar el tren. Bueno, o sea, nosotros ya nos ha pasado. esa es Ojalá materia ya hablamos de... con este tema la próxima semana. Así es, vamos a hacerlo. Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Ernesto, al doctor Umaña, Lick Valdivieso y otra vez a Lick Aguilar Umaña. Saludos para toda la audiencia también. Ok, muchísimas gracias a los tres también. Les agradecemos como siempre su presencia y asistencia a nuestro programa. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.